¿Qué hay? Buenos días. Quizá nosotros tenemos un problema, que tenemos palabra continua. Tendríamos que tener fe continua, ¿verdad? Si la fe viene por el oír, sí, pero el oír viene porque atendamos, ¿verdad? Que nuestro corazón esté preparado para la palabra del Señor. Vamos a pedir al Señor que prepare nuestros corazones. Amén. Oh Dios mío, tu palabra es verdad. Tu espíritu no tiene tacha. Señor, solo quedamos nosotros que necesitamos tener un corazón abierto a tu voz. Señor, abre nuestros oídos, los oídos del corazón. Pon expectativa en nuestras vidas para recibir de ti, para que podamos recibir con mansedumbre tu palabra y ser edificados por ella. Señor, por eso te pido que nos ayudes, Señor, a escuchar tu voz a través de la palabra que se comparte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, y versículos 21 al 24. En ciertas áreas, o en diferentes áreas, el Señor tuvo que corregir la costumbre, la tradición que había entre el pueblo. Y aquí les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tres actitudes, ¿verdad? Cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Si eres culpable es porque estás pecando, ¿verdad? Amén. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? ¿Nos tenemos que enfadar con los hermanos? No. ¿Nos enfadamos? Sí. Ay, Dios mío, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo evitamos? Cualquiera que se enoje. El diablo quiere sembrar enojo en medio nuestro, que nos enfademos los unos con los otros, pero ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos quiere armar suficiente para que seamos capaces de no enfadarnos los unos con los otros. Aunque haya actitudes que no nos gusten y que tengamos que buscar corregir y solucionar, pero tenemos que llegar a no enfadarnos los unos con los otros. Imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si nosotros vamos a vivir conforme a la gloria de Dios, lo vamos a conseguir. En su gracia, con su presencia y con su gloria en nosotros, lo vamos a conseguir. Amén. ¿Por qué no? ¿Limitamos a Dios en nuestra vida? ¿Limitamos su obra en nosotros? ¿Podemos aprender? ¿Podemos aprender? Claro. Si dejamos a Dios que haga su obra en nosotros, ¿lo vamos a conseguir? Qué poquitos tienen fe en la palabra de Dios. Bien. Cualquiera que diga necio a su hermano.
será culpable ante el concilio. Cuando hablamos de los demás y decimos que es que este es un necio. Y cualquiera que le diga fatuo, falso, aparente, juzgar la vida de los demás es muy difícil, muy difícil. Podemos estar preocupados por actitudes, ¿verdad? Pero hablar de falsedad en la vida de otros, a veces disciernes que es así, pero dices, Señor, ayúdame a conseguir que mi hermano sea auténtico, no aparente, ¿no? Pero aquel que va insultando en esa actitud de decir, este es un falso. Es verdad que hay hermanos falsos entre nosotros, lo sabrá. El Señor dice que conoceremos por los frutos. Pero no nos corresponde a nosotros proclamar esas cosas, ¿verdad? De tal manera que lo que nos dice a continuación es que si hay conflictos entre nosotros, lo primordial que tenemos que hacer es reconciliarnos. Yo recuerdo una vez que compartí sobre reconciliarnos con Dios. ¿Qué significa reconciliarse? Es volver a estar de acuerdo. Reconciliarse es volver a estar de acuerdo. Cuando hay conflicto es porque no estamos de acuerdo en algo, porque hay algo pendiente de solucionar. Pero qué bueno que nosotros lleguemos a estar de acuerdo con nuestros hermanos. Y sabes, es posible. Hay una maldición sobre la humanidad desde Babel, de tal manera que ninguno se pueda poner de acuerdo con nadie, salvo en el Señor. Por la gracia de Dios podemos reconciliarnos. Y para mí es una pelea constante en el ministerio, en la administración a hermanos que tienen conflictos. Y nosotros podemos estar reconciliados los unos con los otros. Y a veces hay relaciones entre hermanos que lo único que se mantienen es por la distancia. Mira, tú por allí y yo por allá. Pero eso no glorifica a Dios. Tenemos que buscar, Señor, glorifícate en mi vida, porque no pueden quedar ahí puertas abiertas, asuntos pendientes. Tengo que reconciliarme. En el Señor, si hay voluntad por las dos partes, podemos estar en paz. Amén. Y qué bueno que estemos así. En Romanos 12, 17 al 19... dice, no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12, 17. ¿Cuántas veces oigo decir, ya, pero es que este se merece un... ¿Y tú? A ver, ¿alguien de aquí se merecía la salvación? Nadie. Ni siquiera tú, ni tú mismo. Bueno, no. Tú puedes decir, ¿alguien de aquí? No digas nadie. No, yo no. Los demás no sé. Y cuando a otros les decimos, no, le vamos a dar a este lo que se merece. Dice, no, vamos a tener misericordia por los demás. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aunque me haga daño, es que yo estoy convencido de que devolviendo bien por mal, cambiamos la vida de las personas que nos rodean. Si es posible, dice a continuación, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Hombre, yo sé con alguien que no voy a tener paz nunca. Con Satanás.
No, no es posible. Y es muy difícil que tengamos paz con un satanista, ¿verdad? Con un enviado de Satanás. Es difícil. Pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuánto más con los hermanos, verdad? En cuanto dependa de mí, tengo que estar en paz con todo el mundo. Tenemos que buscar estar en esa posición, en esa condición. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Y si todos tenemos esa actitud, no hay posibilidad de conflicto entre hermanos. ¿Y por qué los hay? Porque bajamos la defensa, quitamos las barreras y dejamos que el enemigo trabaje a sus anchas. No sé si alguien dice amén. Es así. Porque no nos ponemos en el lugar que nos corresponde. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y qué bueno que digas, ¿hay paz? ¿Hay paz? Qué bueno que puedas decir eso, ¿verdad? Hermanos, ¿hay paz? ¿Estamos en paz? Si no estamos aquí. Yo recuerdo una vez, una persona aquí en esta iglesia me dijo: mira, no puedo volver más a congregarme aquí. ¿Y qué pasa? Es que viene una prima mía. No, a mí no me hace gracia. A lo mejor está alguna de ellas por aquí, pero me dijo: mira, es que tenemos un conflicto familiar de generaciones. Ya, pero si sois las dos cristianas, podéis ser el agente que Dios va a utilizar para arreglar el conflicto familiar, porque tenéis la gracia de Dios sobre vosotras y podéis superar ese conflicto. Si no estamos reduciendo el Señor a algo teórico. Sí, estudiamos su palabra, sabemos lo que Él nos dice, pero nuestra vida no tiene que ver con su realidad. O nuestra realidad no tiene que ver con lo que Él nos cuenta. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios en nosotros y glorificar a Dios así y sacar el beneficio de esa bendición. De tal manera que, aunque diga, esto es imposible de solucionar, no, en el Señor es posible. En el Señor es posible. Y qué bueno que proclamemos de forma real la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Hay conflictos? ¿Para qué? ¿Por qué se tienen que mantener en el tiempo? Estemos en paz, ¿verdad? Amén. Yo no sé cómo está vuestra lista de enemigos, pero ya es hora de que vayamos borrando algunos, ¿verdad? Dice en Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda antes que se enrede. Proverbios 17:14. Ahora hemos tenido un tiempo de mucha lluvia y ha habido lugares donde han tenido que abrir las compuertas de los embalses. Eso ha supuesto una crecida de los ríos que ha anegado terrenos. Y dice que las discordias son así, como cuando tienen que soltar el agua de los embalses, que eso va produciendo daños por donde pasa. Cuando veas que algo se está enredando de tal manera que eso va a crear una contienda, lo que nos dice este proverbio,
es: deja la contienda. Cierra el asunto, no sigas adelante, no le eches leña al fuego. Pero a algunos les gusta ahí, y apretar. Le voy a apretar a ver si le salen los ojos de las órbitas. ¿Por qué tiramos? Esa es parte de nuestra naturaleza caída, que tiende a eso. Dice en Proverbios 23: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Qué es lo que nos dice este proverbio? Que el que es sabio es capaz de evitar caer en la contienda. Es capaz de evitar que eso llegue a producir daño en tu relación. Y en el 26, 17 al 21, dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, o impropio también puede ser, es como el que toma al perro por las orejas. ¿Por qué dice eso, el perro por las orejas? Porque acabas pillando una mordida, ¿verdad? Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Aquí nos habla dos tipos de personas: el chismoso y el rencilloso. Claro, el chismoso, ¿qué contienda levanta? La de los demás. Oye, yo recuerdo una vez una hermana que venía a nuestra casa a decirnos lo que hablaban mal de nosotros en otra casa. ¿Y sabes lo que hacía? A la otra casa les decía lo mismo de nosotros. Claro, yo cuando vi la jugada le dije: mira, si en esa casa hablan mal de mí y te parece mal, defiéndenos, pero a mí no me lo cuentes, porque me estás echando leña en una contienda que no existe. Estás generando una contienda que no existe. Y dice, claro, luego resulta que hablas con la otra persona y dice: mira, ¿sabes lo que me dijo esta, que me dijiste? Y dice: ¿pero qué estás diciendo? Pues es que a mí me dijo que tú... pues le llamamos, le damos qué es lo que está queriendo hacer. Pero en otro proverbio dice que es una de las cosas que Dios aborrece, el que crea contienda entre los hermanos. Y el chismoso genera contiendas. Así que qué bueno que si alguien te viene a decir que alguien habló mal de ti, le digas: ¿a mí por qué me cuentas esto? Si te pareció mal, reprende aquella situación cuando se genera, pero no me lo cuentes a mí. Y si yo te hablo mal de un hermano y lo ves injusto, bueno, es injusto siempre, seguro, es lo que estamos leyendo, entonces córtame, dime que no te parece bien que yo hable mal del hermano. Pero el chismoso genera ese tipo de cosas. Y si no tenemos la sabiduría de Dios, pues entramos al trapo, ¿verdad? Y hay una persona en medio echando leña en los dos fuegos. No, pero eso entre nosotros no pasa, ¿verdad? Qué bueno que no pasa. Y el otro es el hombre rencilloso. Hay algunos que les va la marcha, y que
siempre están buscando tener conflictos con los demás. Ese es el rencilloso, el que a la menor cosa ya está metido en el lío. Es muy difícil no tener contiendas con alguien que está buscándolas todo el día. Pero cuando se juntan dos rencillosos, entonces eso ya es las fallas de Valencia. Claro. Pero no es a lo que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a tener paz. Fijaros que no solamente tenemos que tener paz con los demás, sino ser instrumentos de paz para otros. Porque en el Sermón del Monte el Señor dijo: bienaventurados los pacificadores, los que donde hay contienda van y traen paz. Pero no el rencilloso, no el chismoso, que lo que hacen es generar conflictos. Y sobre todo que no nos dejemos embaucar por este tipo de personas. Amén. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Al apóstol Pablo le llegan noticias de situaciones que está pasando en la iglesia de Corinto. Y él les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Parece ser que Pablo había ido a visitar a la iglesia en Corinto y no les pudo hablar de temas profundos y serios porque tuvo que ir a arreglar conflictos entre ellos. Y resulta que le vienen con la noticia de que siguen en las mismas. Y por eso les dice: mira, esto ya tendría que estar arreglado. Y en la medida en que uno madura espiritualmente, es capaz de estar por encima de esas cosas. Esto no quiere decir que no vayamos con la verdad, ni que hablemos verdad, sino que uno afronta la verdad sin entrar en conflictos. Celos, contiendas y disensiones. Es verdad que no siempre estamos de acuerdo en todo, pero también es verdad que cuando no estamos de acuerdo en algo es que alguno se está equivocando, ¿verdad? O se equivocan los dos o se equivoca uno de ellos. Y entonces tenemos que estar abiertos a analizar si realmente estoy en lo cierto o me estoy equivocando. Por eso dice la palabra de Dios que no seamos sabios en nuestra propia opinión. El concilio de Jerusalén fue el segundo conflicto importante que hubo en la iglesia. El primero fue el del reparto de los alimentos, ¿no? Que eso se arregló con una decisión sabia que a todo el mundo le pareció bien. Nombraron a los diáconos. Pero en el concilio de Jerusalén había un conflicto realmente serio. Y se metieron allí en una habitación, cerraron la puerta y dijeron: de aquí no salimos hasta estar de acuerdo. Y salieron en un mismo sentir. Llegaron a la conclusión de que los dos estaban equivocados y los dos habían acertado. En parte. Los judíos que querían seguir con su tradición porque eso venía de la revelación de Dios, y los gentiles que no tenían, y llegan a un acuerdo en el Señor, y Jacobo termina diciendo: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Es decir, hay un acuerdo en la guía de Dios en lo que vamos a expresar, y qué bueno que sea así. En la iglesia debería ser siempre así. Y cuando hay discordia, a ponerse de rodillas, a buscar a Dios, a buscar dirección de Dios. Porque si hay contienda entre nosotros es que algo no funciona.
Y qué bueno que busquemos esa gracia y esa dirección de Dios en nuestra vida. Amén. Porque la hay, porque tenemos la guía del Espíritu Santo, porque tenemos la palabra de Dios que nos asiste, porque tenemos la gracia de Dios que nos tiene que llevar a estar en paz. Y cuando dice, hombre, pero no podemos ser tan santos, no, tenemos que ser más, ¿verdad? Si Dios está en medio nuestro y se glorifica en nosotros, vamos a manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Y es lo que este mundo necesita, una iglesia que transmite la gloria de Dios, amén. Tenemos que anhelar ser como Moisés, que cuando salía de la presencia de Dios se tenía que poner un velo, porque deslumbraba. Que salgamos del culto deslumbrando. Que salgamos, que nuestro andar, nuestra vida sea una manifestación de la gloria de Dios. Y que los que están alrededor no necesiten teorías, sino que vean su gloria en nosotros. Amén, es así, eso tenemos que buscar. Que no nos digan, sois niños en Cristo, carnales, sino que podamos decir, oye, vivimos en el Espíritu, gloria a Dios. Amén. En 2 Corintios 12, en los versículo 20 del capítulo 12 de 2 Corintios, dice, pues me temo que cuando ya llegue no os halle tales como quiero. Es que la iglesia en Corinto era una iglesia dura. Dos cartas hay que manifiestan esto, ¿no? Y yo os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y no sigo más porque me basta. ¿Te imaginas? Viene alguien, convive con nosotros un par de días y dice, oh, fíjate, estos hermanos están llenos de envidias, contiendas, iras, divisiones, maledicencia. Ahí nos está manifestando la gloria de Dios. Pero qué bueno que venga alguien y diga, oye, qué maravilla, la comunión entre los hermanos, cómo se respetan, cómo se aman, cómo se sirven, cómo se ayudan. ¿Tú qué iglesia quieres? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿no? Yo también. ¿Y cómo lo hacemos? Ya, pero es que con estos es imposible. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando cada uno, ¿verdad? Superando esas circunstancias personalmente. Y si tengo algo que presentar, pues llevarlo al lugar que corresponde, ¿verdad? Tengo un conflicto con este hermano y hablo con este, del conflicto que tengo con este. Oye, ¿por qué no hablas con el hermano con el que tienes el conflicto? A lo mejor lo solucionas. No, es que es imposible. Ah, pues busca un hermano mayor que te ayude a solucionar eso. Pero no hables con este. ¿Por qué? Porque le estás contaminando con la murmuración de lo que estás diciendo del otro. No sirve. No, mira, hermano, he intentado arreglarme con este, pero no hay forma. Necesito que intermedies, que nos ayudes. Bien. Vale, para eso sí puedes ir al hermano, pero para decirle, estoy harto de este porque no hay forma, tal, no sé qué. ¿Y qué puedo hacer? ¿Orar por él? ¿Pedirle a Dios que le dé gracia? Pero también pedirle al Señor que te dé gracia a ti para cambiar tus actitudes. A lo mejor al cambiar tu actitud encuentras que la otra persona cambia. Y Pablo tenía esa duda con respecto a la iglesia.
temo que cuando vaya a vosotros me encuentre con esto, con esto, con esto y con esto. Y qué bueno que la Iglesia le hubiera contestado, no temas, porque hemos madurado, hemos cambiado. Ahora están las cosas de otra forma. Hemos aprendido y el Señor nos está guiando a tener una relación diferente. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os reunís ahí en General Ricardo 188. No dice eso, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Qué bueno que llega el apóstol a Corinto y dice, oh, qué amor, qué entrega, qué dedicación, qué participación de los unos con los otros. Cualquiera que llega donde vosotros se siente confortado en el Señor. Solo hay palabras de ánimo, de exhortación, pero de bendición, de gracia, de empuje. Eso motiva en la fe a los demás. Qué bueno que llega alguien y se sienta confrontado por el testimonio nuestro, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor unos a otros. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. En los versículos 15 al 20, dice, porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Esta es la voluntad de Dios. Si alguien no la conoce, aquí está plasmada. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y luego dice, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Claro, alguien dirá, ya, pero esto dice, criados, estar sujetos a vuestros amos, pero ¿puede ser extensible al resto? Sí, ¿no? No, esto es solamente para los esclavos que tenían que servir a sus dueños. No, y también porque nosotros nos hemos hecho voluntariamente siervos los unos de los otros. De eso se trata. Entonces, no solamente a los buenos y afables, no solamente a los que son fáciles de amar, sino especialmente a aquellos que son complicados, ¿verdad? Los que son difíciles de soportar. Esto es lo que merece aprobación delante de Dios. Porque hay hermanos que son una bendición, que solamente, ¿por qué? Porque ellos están madurando, están guiados por Dios, hacen las cosas en buen orden, pero otros son difíciles de soportar. Ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios más, en el difícil, no en el fácil. Ya, pero es que a este no hay quien lo aguante. ¿En tus fuerzas o en las fuerzas de Dios? Normalmente eso lo dice alguien que también es difícil de soportar. A ese no hay quien lo aguante. ¿Y a ti qué? Mírate al espejo. A ti te tenemos que estar soportando a los demás. Hace poco alguien me decía eso. Ay, ¿yo por qué tengo que aguantar eso? Digo, porque los demás te estamos aguantando a ti muchas cosas.
Pero ¿estamos para eso o no? Bueno, estamos para cambiar personalmente, pero también para soportar a los que son difíciles. Claro. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, esto merece aprobación delante de Dios. Y sigue el texto, a partir del versículo 21 hasta el 24. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros fuéramos muertos a los pecados, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que el ejemplo de Cristo nos quita toda excusa. Y si nosotros nos ponemos delante de Dios, ante el testimonio de Jesús en nuestra vida, tenemos que decir, yo tengo que hacer lo mismo que Cristo hizo conmigo. Y si a mí el Señor me ha perdonado, ¿cómo no? Yo voy a perdonar a los que me ofenden. Ah, es que me ofendió eso que me dijiste. Perdona. Pero es que, ¿cuál es la parte que nos toca? Perdonar. Si alguien nos ofende, no, me la vas a pagar todas, una detrás de otra. Es que mi paciencia se agotó. ¿Y qué hacemos cuando se nos agota la paciencia? Hay que ir a la farmacia a comprar más. ¿No venden en la farmacia? No. Bueno, en algún sitio venderán. Pero lo venden, ¿no? En algún sitio. Claro. ¿No? Eso dicen a la iglesia de la Odisea, ir y comprar donde venden. Y las vírgenes sensatas les dijeron a las necias que fueran a comprar aceite donde venden. Y la paciencia en algún sitio se comprará, ¿verdad? Qué bueno que busquemos esa paz, ¿no? Y que cuando tenemos contiendas sepamos que tenemos la ventaja de que el Espíritu de Dios está con nosotros y que podemos reconciliarnos con los hermanos y que hay posibilidad de restauración de las relaciones humanas, que podemos cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y nos da la victoria en esas áreas. Para esto fuisteis llamados, decía el apóstol Pedro, para que sigamos las pisadas de Cristo, su ejemplo en nuestra vida. Cuando le maldecían, devolvía bendición. Y eso transforma las vidas. Fíjate, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Qué bueno que nosotros podamos transformar el corazón de aquellos que nos están incomodando, porque tomemos la actitud correcta, que cambiemos las vidas de las personas que nos rodean, porque estemos haciendo las cosas en el orden de Dios. Y todos fallamos en nuestras relaciones, unos con otros, pero tenemos la gracia de Dios que nos puede ayudar a restaurar los puentes caídos,
a arreglar las situaciones torcidas. Dios es maravilloso. Me voy a poder arreglar con este hermano que no ha habido manera. Por lo menos yo voy a poner todo de mi parte para que sea así, si Dios me da la gracia, ¿verdad? Y qué bueno que podamos hacerlo. No podremos arreglar todos los asuntos, porque algunos no querrán, pero estaremos en paz. Yo he hecho lo que tenía que hacer y sigo esperando que la otra parte cumpla la suya. Dispuesto. Digo, no, ya es tarde. Yo quise arreglar ayer, pero hoy ya no. Digo, no. El Señor no actúa así con nosotros. Todavía hoy es día de gracia y de reconciliación. Así que busquemos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, qué bueno que tú trajiste el ministerio de la reconciliación, reconciliando al mundo contigo. Y nos has enseñado a poder vivir también en esa reconciliación entre nosotros. Señor, yo quiero poner delante tuyo, Señor, nuestras contiendas, iras, envidias, conflictos, Señor, para que tú traigas bendición sobre ellos, luz, sanidad, limpieza, para que pueda haber restauración en relaciones humanas, Señor, para que pueda quitarse toda queja, Señor, todo juicio, toda mentira. Señor, quita de nosotros todas esas actitudes que alientan, que alimentan las contiendas y que podamos así vivir en paz, Señor. Siguiendo tu propio ejemplo, Señor, que podamos actuar como tú y manifestar tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.